Hola, buenas tardes. Saludamos a todas las personas que están conectadas al taller Gastronutrición, Mente y Cuerpo en tiempos de pandemia. Somos alrededor de 260 personas las que estamos conectadas en este momento. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del equipo de talleres de egresados para egresados, que es una iniciativa del programa de egresados de Uniandes. En esta oportunidad nos alegra contarles que esta charla tan útil para poder brindarles información pertinente y de la mano de expertos es el resultado de unir esfuerzos de trabajo con la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hoy somos muchos los que estamos conectados porque este tema es de mucho interés. Para sacarle el mayor provecho a la información que nos van a dar los doctores que hoy nos acompañan, les pido el favor de estar muy atentos a la dinámica que vamos a manejar. El doctor ponente va a realizar una exposición que dura entre 40 y 45 minutos. Después de esto se va a abrir un espacio cerca de 20 a 30 minutos para que él y los otros doctores que hacen parte de su equipo de trabajo puedan responder a sus inquietudes. Desde ahora les pedimos el favor de que ubiquen el usuario de Talleres Egresados y soporte técnico que aparece en la parte del lado derecho de sus pantallas, porque por allí es por donde pueden formular sus preguntas a lo largo de toda la charla. Nuestro equipo se encarga de clasificarlas y hacérselas llegar al doctor. Nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Fernando Vera Chamorro, gastroenterólogo con maestría en nutrición y epidemiología clínica. Actualmente es el jefe de sección de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y es profesor asociado clínico de la Universidad de los Andes. Lo acompañan 3 egresados de la Facultad de Medicina de Uniandes que trabajan con él en su grupo de investigación PediaFE. Ellas son Laura Camargo, Lina Sotaquirá y Camila Uribe. Además, hoy también contamos con el apoyo en caso de inquietudes muy puntuales del doctor Mauricio Erazo Monzón, especialista en medicina del deporte y acupuntura. Es instructor de yoga, médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá del Departamento de Medicina Interna, sección Medicina Complementaria. Doctor Juan Fernando Vera, bienvenido. Buenas tardes, noches. Vamos a abrir la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bienvenidos a esta nueva realidad virtual que ha sido por una pandemia y una cuarentena obligatoria. Así que verdaderamente les agradezco estar presentes a todos ustedes y agradecer fuera de mi familia que amo entrañablemente, a mi otro hogar que ha sido la Fundación Santa Fe de Bogotá. En junio de este año cumplo 30 años de trabajo con mi institución, con mi hospital. Obviamente a la Universidad de los Andes, ahora soy profesor y para mí es un orgullo que nosotros iniciamos hace más o menos 3 años el programa y la idea de hacer un programa del posgrado de pediatría y actualmente los primeros 4 residentes de pediatría están rotando con nosotros. O sea, para mí es una satisfacción también de haber cumplido con ese granito de arena. También quiero agradecer a otro de mis corazones, el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que fue fundado casi hace 10 años. Yo fui uno de los fundadores, fui el primer presidente, y a mi grupo de investigación de pediatría de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. En ese orden de ideas, quiero agradecer el apoyo de las coordinadoras de mi grupo de investigación, Laura Fernanda Camargo Agón, Camila Uribe Arango y Lina Paola Sotaquira Huáqueta, que son egresadas de la Universidad de los Andes, y al profesor Mauricio Erazo Monzón en todo su soporte en medicina complementaria, yoga y ejercicio y rehabilitación.
Definitivamente todos saben que el causante de esta pandemia es el coronavirus que se ha llamado coronavirus o COVID-19. Este virus se ha estudiado y parece ser, según los últimos estudios realizados en China, que no la genética del coronavirus del pangolín es más similar al coronavirus que actualmente tenemos en esta pandemia. Es decir, 5 aminoácidos y un reconocimiento de la purina en modificando el clivaje de las proteínas S1 y S2 hacen que probablemente el origen y el reservorio de este coronavirus haya sido el pangolín. Y como todos ustedes saben, es la causa y el origen de la actual pandemia. Si nosotros nos remontamos un poco al origen, aquí ven en esta diapositiva donde se inició todo en Wuhan, en China. Y si ven esta diapositiva y nos situamos en el 16 de enero, ¿qué pasó hace 3 meses? Exactamente casi hace 3 meses. Había 41 casos infectados, 2 fallecimientos. En Japón, el 10 de enero había un caso importado y en Tailandia había un caso importado. Cuando uno ve esto, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no reaccionamos a tiempo los seres humanos? Hoy en día, donde se gastan miles y millones de dólares y euros en cohetes y redes de protección de los países y se invierte miles de euros, de dólares en comprar cohetes y armamento para defenderse de posibles misiles, uno dice, bueno, ¿y por qué no el ser humano no está preparado para estos pequeños misiles que son los virus? ¿Qué pasó? ¿Por qué no reaccionamos? Tenemos falta de líderes. Recordemos que un colega nuestro, un oftalmólogo de 33 años, trató de avisar del inicio de este brote y fue callado por aparentemente y desafortunadamente falleció. Es decir, estamos fallando en liderazgo, en la inversión en investigación, en la inversión en salud y nos estamos probablemente eh, dedicando a invertir muchos dólares y la economía en armamento y algo que probablemente en este momento por lo menos no es lo más importante. Y esto ha ocasionado prácticamente una pandemia donde hay miles y miles de muertos y en prácticamente todo el mundo. Estas son las cifras de abril 15, que ustedes las conocen mejor que yo, pero solamente les quiero resaltar qué pasó, por qué no se prendieron las alarmas en el mundo. Uno dice, ¿qué pasó si algo similar ya había pasado? O sea, el ser humano no está aprendiendo de su historia, no sabe, no conoce su historia. Bill Gates ha tratado de decir, esto es una alarma. Igual que la alarma del medio ambiente con el cambio climático nos está diciendo, ustedes están haciendo las cosas mal. Igual ya había dos grandes alarmas en el mundo. La primera es el SARS, coronavirus, que fue en el 2003, donde se detectaron 8.100 infectados, 774 muertos, con una mortalidad casi del 10%. Esa fue la primera alarma. 9 años después sucedió el MERS, coronavirus, en el 2012, donde se detectaron 2.500 infectados y 850 muertes, con una mortalidad del 34%. Es decir, nosotros como seres humanos deberíamos haber aprendido de que nos deberíamos preparar a una posible pandemia. Y genios en el mundo ya habían detectado y nos habían señalado a los médicos. Yo como epidemiólogo, cuando inició el brote en Wuhan, yo sabía y sospechaba lo que se venía y realmente hicimos
con la sociedad latinoamericana, con mis compañeros de la Universidad Javeriana, que son 80 personas conectadas en todo el mundo, empezamos a ver y empezamos a tratar de encender las alarmas. Los médicos aquí en Colombia también encendimos la alarma y prácticamente hicimos presión para que el gobierno tomara las primeras medidas. ¿Qué está pasando entonces? Que probablemente no tenemos los líderes que necesitamos. Es impresionante, pero yo no veo, por ejemplo, a los europeos trabajando como conjunto. La Unión, el Reino Unido, donde está una de mis compañeras, Ángela Huertas, yo, que nos ha enseñado de epidemiología de salud pública, reaccionaron un poco tarde. Más aún, se estaba pensando dejar a la gente que se infectara digamos, guardando obviamente a los ancianos para como una forma de luchar contra esto, pero probablemente era equivocada. Y obviamente en Norteamérica, México, Estados Unidos también reaccionaron tarde. Y Latinoamérica no veo un conjunto. Nosotros probablemente estamos actuando como país, pero cada país lo veo actuando por su lado, Argentina por su lado, Ecuador por su lado, por Brasil. Tenemos que unirnos porque realmente estos problemas de pandemia se ganan y se gana la guerra solamente cuando hay unidad, cuando hay inversión en tratamientos, cuando hay inversión en vacunas, pero tiene que ser una vacuna cuya inversión sea de todos los países. Bien o mal, los colombianos logramos reaccionar a tiempo y de más o menos 600,000 personas que se pensaba que íbamos a tener en este momento tenemos 4,000 infectados y obviamente muchos muertos y muchos ya colegas que lo sentimos profundamente. Eso ha hecho que la capacidad del sistema sanitario, nuestros hospitales se alistaran, pero lo que les quiero contar que estamos en la primera parte de esta maratón. Probablemente si es una maratón de 42 kilómetros, al terminar esta cuarentena vamos a estar probablemente en los primeros 10 kilómetros. Y esto va a continuar y nos tenemos que preparar. Por lo tanto, debemos seguir con las recomendaciones generales como aislamiento social, lavado de manos, medidas de protección personal, especialmente respiratoria, y evitar los viajes. Esto definitivamente cambió, ya que el distanciamiento social, el lavado de manos, cosas que son relativamente sencillas, pero difíciles a veces de hacer, como el distanciamiento social, definitivamente salvan muchas vidas. Hace unos 3 o 5 días salió este artículo de dos universidades en Boston. Una es de la universidad, de esas universidades, la Universidad de Harvard, y ellos hacen una proyección numérica de la dinámica del SARS-CoV-19 en el periodo de pandemia, pero más de la pospandemia. Como ustedes ven en esta diapositiva, están programando y están mirando que probablemente una posibilidad de hacer unas cuarentenas intermitentes cada cierto tiempo sea de pronto la mejor estrategia para tener o disminuir la infectividad y la mortalidad. Y este programa ya están mirando que esto probablemente va a ser periódico y mientras no haya una vacuna, mientras no haya tratamientos efectivos, nos tenemos que programar por lo menos para lo que resta este año y el próximo. El doctor Darío Londoño, director de Salud Pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ha hecho una aproximación y aquí en esta diapositiva miran los escenarios que existen y los escenarios de qué pasa de cómo se retiraría la cuarentena que ahorita está en boga en las noticias. En la parte A miran qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido cuarentena, si las personas no cambian de comportamiento, es decir, aislamiento social, lavado de manos, etcétera.
los colegios y universidades hubieran seguido abiertas. En mayo tendríamos más o menos unos 600,000 infectados. Pero lo más difícil y el arte va a ser en qué momento y cómo nos debemos empezar y cómo se va a abrir o cómo se va a retirar la cuarentena. Tenemos tres posibilidades. En la parte B encuentran qué pasa si nosotros levantamos la cuarentena o la retiramos. Las personas siguen siendo juiciosas, cambian su comportamiento, no se abren colegios y universidades, que es lo más probable que pasa. Vamos a tener en octubre más o menos entre 100 y 200,000 infectados. ¿Qué pasa si se retira o se levanta la cuarentena? Las personas no cambian de comportamiento, no se abren los colegios y las universidades, pues en septiembre, octubre tendremos casi 400 a 500,000 infectados. Es decir, no hemos hecho nada. Este mes de cuarentena no serviría de nada. Mis residentes me dicen, doctores, que estamos viendo por los chats, eh, por las redes sociales, que la gente piensa ya hacer fiestas, celebrar, etcétera. Y obviamente eso no va a ser posible. Tenemos que seguir en el aislamiento, conservando eh, el lavado de manos, etcétera. Y finalmente, que es una de las propuestas de la Universidad de Harvard, el escenario de retiro de la cuarentena, las personas sí cambian de comportamiento, seguimos con aislamiento social, lavado de manos, probablemente uso de bicicletas, el transporte que no llegue a más del 30%, distancia dentro de los buses, etcétera. Se abren colegios y universidades y probablemente la industria intermitentemente es posible que tengamos 125,000 infectados. Por lo tanto, recuerden lo que ya dijo Alejandro Magno hace muchos años. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Es decir, este es uno de los momentos de esta pandemia que el problema depende de cada uno de nosotros. Yo por eso pido que cada uno se empiece a cuidar. Y en primer lugar les pido sobre todo a las mujeres, ya que 30 años de estar hablando con mujeres todos los días en mi consultorio, he visto que son seres sobrenaturales, son seres muy especiales. Recuerden que el 35% de los hogares, la cabeza de familia es una mujer y estas mujeres les ha tocado en convertirse en supermujeres porque tienen que estar trabajando, hacer teletrabajo, cuidar a la familia, saber que está el mercado, etcétera. Si nosotros vemos, esta fue la revista Forbes, esto salió creo que hace 3 días, y dicen qué es lo que tienen en común los países que tienen mejor respuesta al, a la pandemia de coronavirus. Y definitivamente vemos que las mujeres son las líderes que han logrado menos mortalidad y menos infectados. Afortunadamente, nosotros hemos tenido una alcaldesa independientemente de la parte política, ha logrado ser una líder, un presidente que se ha rodeado por la gente que sabe, en las dos personas han sabido rodearse de gente que les recomienda, saludistas, infectólogos, y obviamente esto no es solamente un problema de salud, pero también es un problema económico y el arte va a saber cómo irnos introduciendo y volviendo a la normalidad para poder producir la parte económica que necesita sobre todo nuestra población más vulnerable. De todas maneras, es una lástima ver cómo las mujeres, a pesar de que un tercio de ellas son cabeza de familia, son víctimas en esta cuarentena. Y vemos las cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer mostrando en la línea púrpura que se ha disparado las llamadas por agresión psicológica y física y maltrato física y violencia
sexual. Y hago un llamado a que definitivamente defendamos y estemos pendientes y se hagan cosas reales para defender a las mujeres. Por lo tanto, mi grupo de investigación y yo como epidemiólogo, lo que tratamos de ver es, bueno, como personas del común, ¿qué debemos hacer? Y nosotros tenemos que mirar lo que se llama medicina basada en la evidencia. Cuando uno coloca la palabra COVID-19 en PubMed, ve que hay más de 3.500 artículos. Esos 3.500 artículos han sido en los últimos 3 meses. O sea que más o menos salen 1.000 artículos sobre coronavirus cada mes. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de mirar es datos objetivos de medida de cuidado de la población y vemos que pues obviamente la evidencia es limitada. La evidencia que ha publicado sobre todo ha sido de China y probablemente de los italianos, que fueron los primeros que sufrieron las consecuencias de la pandemia. Probablemente como no hay una evidencia sólida, estudios aleatorios y controlados, nos toca hacer muchas veces inferencias y extrapolaciones basándonos en el SARS, los brotes de SARS y MERS de los otros coronavirus que han amenazado a la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarnos en evidencias y no solamente en noticias falsas. En primer lugar, les quiero recordar, como todos ustedes saben, la enfermedad producida por el coronavirus es una enfermedad generalizada que afecta a casi todos los órganos y hay reportes de problemas neurológicos, oftalmológicos, cardíacos. Eh, Ayer salió un artículo de pancreatitis. En este artículo se revisa que 20%, a diferencia de los 2 brotes anteriores de coronavirus, 1 de cada 5 pacientes tiene diarrea, tiene náuseas, pierde el gusto y tiene dolor abdominal. Obviamente el órgano más importante es la afección respiratoria, pulmonar y la dificultad respiratoria, pero lo que se ha visto es que después de que los pacientes se recuperan del coronavirus, un 50% siguen excretando por materia fecal el virus hasta un mes después. Se ha detectado el virus por el RNA, no se ha comprobado que se pueda pasar por materia fecal, pero hay una plausibilidad biológica, es decir, es posible que pueda pasar. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en lo que es cuidado de higiene respiratoria con nuestros tapabocas, etcétera. Y por otro lado, tenemos que tener cuidado en el lavado de manos después de defecar, antes de la ingesta de alimentos, etcétera. Teniendo en cuenta esto, aquí hemos resumido cuáles son los factores predictores de mal pronóstico. O sea, si yo soy un ciudadano del común, ¿cuáles son los factores de riesgo para que me dé una enfermedad por coronavirus COVID-19 severa o termine hospitalizado o esté en una unidad de cuidado intensivo? Ser mayor de 50 años, aunque sabemos que inclusive hay reportes de niños, pero la edad definitivamente aumenta 2.6 veces el riesgo de terminar en una enfermedad grave. Ser de sexo masculino, o sea, somos el sexo débil, 1.4 veces tenemos el riesgo más a diferencia de las mujeres. Ser fumadores, cualquier comorbilidad, por ejemplo, hipertensión arterial principalmente, diabetes, enfermedad renal crónica aumenta el riesgo 6 veces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5 veces y la enfermedad cerebrovascular 3.2 veces aumenta el riesgo de yo terminar hospitalizado o en cuidado intensivo. Esto basado en 30 estudios de más o menos 53,000 pacientes con una edad media de 49 años.
En esta diapositiva vemos cómo la obesidad y el sobrepeso hay una diferencia entre mayores de 60 años y menores de 60 años. Pero lo que busca este estudio es específicamente qué pasa si una persona menor de 60 años, entre 20 y 60 años, tiene sobrepeso o obesidad. Y vemos que si un paciente tiene sobrepeso, aumenta el riesgo de 2 veces de estar hospitalizado o terminar en una unidad de cuidado intensivo. Pero si tiene ya una obesidad o una obesidad mórbida, ese, eh, ese riesgo de ser hospitalizado, inclusive de entrar a la unidad de cuidado intensivo, se aumenta hasta 4 veces. Por otro lado, hay algunas notificaciones de la asociación entre el SARS-CoV-2 con el uso de antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno. Sin embargo, la FDA está investigando este problema más a fondo y probablemente tendremos los resultados finales a final de este mes. Sin embargo, la recomendación de todas las guías que hemos leído, americanas, europeas, latinoamericanas, es que si usted no necesita tomar ibuprofeno o similares, no lo haga. Si usted tiene una artritis reumatoidea y necesita tomar su antiinflamatorio no esteroidea, sígalo tomando y comuníquese con su médico. Por otro lado, ha habido mucha controversia de los pacientes con hipertensión arterial, ya que aparentemente habría una asociación de los antihipertensivos, sobre todo los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y el COVID-19. La realidad es que hasta la fecha no existen datos clínicos que avalen una mayor gravedad en los pacientes que usan estos medicamentos. Estos son las recomendaciones de estas sociedades que ven acá, de la Agencia Española, la Sociedad Internacional de Hipertensión, la American Heart Association, la Sociedad Española de Cardiología, Europea, Latinoamericana, recomiendan que por favor las personas con hipertensión arterial sigan tomando sus medicamentos y lleven su chequeo, su tensión, y es el momento de mirar cómo estamos nosotros en salud. Por otro lado, igual hay muchas noticias falsas sobre los asmáticos. No se ha demostrado que la enfermedad alérgica y el asma sean claramente factores de riesgo para infección por coronavirus, pero se ha visto que la gente está suspendiendo los medicamentos, los inhaladores, y la realidad es que lo que se ha visto es que la interrupción de los corticosteroides inhalados es peor porque duplican el riesgo de crisis de asma y terminan hospitalizados. Recuerden que nosotros, obviamente, los hospitales, nos estamos preparándonos para la pandemia, y la verdad es que yo pienso que en este momento está relativamente controlada, pero estamos viendo los otros pacientes que nos llegan por infarto, los pacientes las maternas que llegan a tener sus bebés, los niños que tienen accidentes, etcétera. O sea, la vida de los otros pacientes con enfermedades diferentes continúa. Y la realidad es que nuestras instituciones, como mi hospital, mi institución, la Fundación Santa Fe, está preparada para recibir estos pacientes, pero también para tener sitios especiales para pacientes con coronavirus. Por otro lado, hay también noticias falsas de la diabetes y el COVID-19, y lo que les quiero decir es que no hay evidencia, revisando toda la literatura, sobre que las personas con diabetes tienen más probabilidades de contraer este virus. Realmente, las personas, si les da el coronavirus, les da más fuerte, pero la realidad es que no tienen mayor predisposición que la población general. Por lo tanto, por favor, los pacientes con diabetes tipo 2, tipo 1, tienen que estar bien controlados en este momento de pandemia. Hay algunas cosas interesantes en nutrición, porque uno dice, y me preguntan a mí, doctor,
ver a qué puedo hacer yo para mejorar y quiero que algo que me suba las defensas. Es la pregunta de todos los días. Hay hallazgos relacionados con, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D y se hace en este artículo donde este eh, investigador propone que hay suficiente evidencia para suplementar vitamina D para reducir los brotes de influenza y COVID-19. Inclusive, él plantea la posibilidad de evitar algunas muertes. Hace el año pasado terminamos un estudio de mujeres embarazadas que llegaban a nuestro hospital, a la Fundación Santa Fe, y más o menos tomamos muestras para ver qué tanto estaban los niveles de vitamina D. Y encontramos que si tenemos en cuenta 30 nanogramos por mililitro de como el límite, encontramos que había una deficiencia o insuficiencia de casi el 60% de estas embarazadas. Y tomamos en sangre el cordón y vimos que los neonatos también. Entonces, a pesar de que es un estudio pequeño y hay pocos estudios en Colombia, debemos suponer que la deficiencia de vitamina D es importante. Por lo tanto, es posible que tenemos que dar la posibilidad de la suplementación si es necesario. Lo ideal es que a mí me dicen, bueno, ¿qué hago? Lo ideal es tomar niveles de vitamina D. Si la tengo por debajo de 20, probablemente suplementar durante esos 3 meses, pero hay como este autor da la recomendación de suplementar. El objetivo, por ejemplo, según este autor, es mantener unos niveles más altos entre 40 a 60 nanogramos por mililitros. Y hay recomendaciones sobre todo de 10.000 unidades por día, seguido por 5.000. Sin embargo, estos recuerden que son estudios realizados en países que tienen estaciones, donde casi no, en la mayoría de la pandemia los cogió en invierno, donde la luz es escasa. Pero la verdad es que lo que se ha visto, por ejemplo, y lo que yo pienso en nuestro país, es que la contaminación hace que los rayos ultravioletas no entren y a pesar de uno de exponerse al sol, no tenga los suficientes niveles de vitamina D. Y por otro lado, el uso de bloqueadores, etcétera, no permite la exposición al sol. Y por otro lado, la misma cuarentena hace que no podamos tomar el sol. Finalmente, investigando sobre qué se puede hacer, digamos, en épocas de brotes de virus en el mundo, aprendiendo de los brotes anteriores como sarampión, el SARS, etcétera. Se ha encontrado que, por ejemplo, la vitamina A, el zinc, la vitamina C en ensayos clínicos y la suplementación disminuye las replicaciones de los virus y mejora la respuesta inmune innata. Es así como en este dibujo donde se ve el, la infección a nivel pulmonar del alveolo en estados tempranos. Si uno suplementa al paciente con vitamina B3 y multivitaminas y micronutrientes, puede disminuir el riesgo de que empeore. Y si nosotros miramos todos los protocolos como este de nutrición temprana y suplementación en pacientes con enfermedad severa por coronavirus, todos los protocolos hablan de dar una infusión de multivitaminas, minerales y elementos traza, mantener niveles de 25 hidroxivitamina D por encima de 20 o mayor de 30 inclusive, y eso disminuye la respuesta inflamatoria del organismo contra el coronavirus. Pero lo más grave, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es lo que la pandemia puede producir en la salud mental de nuestra población. Cómo tanto la cuarentena como la pandemia puede ocasionar daños psicológicos en nuestra población, tanto en los adultos como en los niños. En estos
13 estudios han sido editoriales de revistas como el New England Journal of Medicine y Lancet, que han hecho una alerta de todo lo que nos espera en estos próximos años, de todas las consecuencias de la pandemia, de la cuarentena que estamos en este momento sufriendo. Aquí hemos hecho un recuento de lo que hemos aprendido de los brotes del SARS 2013 y 2012 y cómo en pacientes recuperados hay ansiedad y temor en 50 a 20%, en los rehabilitados y después de pasar el SARS, 20% sufren de insomnio y depresión crónica, como 75% del personal de salud en Toronto y en Taiwán sufrieron problemas y comorbilidades psiquiátricas. En Beijing, inclusive a 3 años, el 10% presentaron trastornos depresivos. Y en la Universidad de California, el riesgo de estrés postraumático en niños se aumenta 4 veces más. Y el 30% de papás reportaron síntomas de reacción al estrés. No sabemos qué va a ocasionar que 188 países en el mundo suspendieran sus actividades de colegios en abril 8, donde 90% de los estudiantes del mundo están sin educación presencial. Realmente es uno de los experimentos más grandiosos de que rápidamente las universidades, los colegios tuvieron que transformarse a la parte de teleeducación. Y se está viendo como muchos de estos niños que tenían algunos problemas mentales o psicológicos, el 83% empeoraron estos síntomas. Por lo tanto, si mi hijo tenía un problema de depresión, de angustia, de estrés, probablemente tenemos que estar con terapia enzimática, es decir, encima de él, porque probablemente esto puede empeorar. En Italia, por ejemplo, el 25% de la carga del sistema sanitario en este momento es atribuido a problemas neuropsiquiátricos. En ese contexto de ideas, la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos ante esta patología? ¿Cómo mejoramos nuestra salud mental? ¿Cómo mejoramos nuestra salud nutricional? Entonces, para resumir lo que llevamos hasta ahora, el coronavirus 2 del SARS-CoV-2 es de origen zoonótico, probablemente cuyo reservorio es más el pangolín que el murciélago, que fue aislado en Wuhan y es causante de la pandemia. Definitivamente el distanciamiento social, la higiene respiratoria y el lavado de manos logran aplanar la curva y parece lo que hemos logrado con los líderes que tenemos ahora. Los factores de riesgo de síndrome de dificultad respiratoria severo o que termine yo hospitalizado en cuidado intensivo es ser mayor de 50 años, aunque vemos que es una enfermedad que puede afectar a todos los estratos sociales y además en todas las edades, ser de género masculino, ser fumador, tener sobrepeso, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión o cáncer. Definitivamente, si no es necesario, se debe usar el uso de antiinflamatorios no esteroideos por ahora y debemos continuar los medicamentos para la hipertensión arterial, nuestros medicamentos para el asma, nuestros medicamentos para la diabetes. Como vimos, las deficiencias de vitamina D y micronutrientes pueden asociarse a enfermedad grave y definitivamente la pandemia tiene consecuencias en la salud mental. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? En esta diapositiva quiero mostrarle una de mis pasiones, que es trotar o correr. Esto lo tengo después de creo que del taekwondo y el tenis y haber incursionado por varios deportes. Yo creo que es algo que siempre me ha apasionado, correr. Y es una carrera de resistencia. Las carreras de resistencia tienen eso, que es a largo término. Me gusta el trote
o correr porque simplemente es barato. Yo veo que en las maratones que compito nos igualamos, pobres, ricos, inteligentes, discapacitados o no, todos salimos a correr, todos somos iguales y eso me encanta. No sabemos, parece que dentro de poco vamos a poder correr, pero a 4 metros de distancia cada uno, pero lo vamos a poder hacer. Y esa es la propuesta. Esto prácticamente, esta pandemia es una carrera de resistencia, no sé, de 42 kilómetros o una ultramaratón de 80 kilómetros, porque según las proyecciones de Harvard, esto hay que planear este año o el próximo año hasta que esté la vacuna o nuevos tratamientos efectivos. Hace 5 años conocí el triatlón. El triatlón también es una carrera de resistencia, donde uno tiene que combinar tres modalidades de deporte, que es la natación, luego uno el ciclismo y posteriormente hay que correr. Ahí fue en un momento difícil de mi vida, hace 6 años, conocí a John Vallejo, que es uno de mis profesores de mi grupo K2 Multisport. Como yo le digo, esta no es una disciplina de tres, o sea, el triatlón no tiene tres disciplinas, realmente son cuatro, porque el cuarto es la nutrición. Ahora, este tipo de competencias, de carreras de resistencia, yo pienso que el 30% es entrenamiento continuo, el 30% probablemente es nutrición y el 30% es mente, ser positivos y tener una mente fuerte. Y es lo que debemos hacer en esta competencia. Por lo tanto, mi propuesta es hacer esta competencia, este Ironman COVID-19, que va a ser una de las carreras más importantes de nuestra vida y cómo nos tenemos que eh, programar para hacer esta carrera, que probablemente por lo menos tenemos que programarnos para 6 meses a un año hasta que haya tratamientos más efectivos o hasta que estén los 20 laboratorios que están trabajando en estudios aleatorios en la nueva vacuna. Y esa es mi propuesta. Tenemos que cada día va a ser un Ironman. Día a día va a ser una maratón de 42 kilómetros que tenemos que llegar al fin sanos. El profesor John Vallejo, Diana Pereira, Juan David, Juancho, nos mandan 1 o 2 semanas antes lo que se llama una checklist, una lista de chequeo para nuestra competencia. Esta es la realidad, esta es la que nos la envían. Realmente son 3 páginas de qué hacer antes del viaje, qué artículos empacar, qué llevar para la natación, alistar la bicicleta, etcétera. Y uno realmente, yo cuando recibo esta lista siento un dolor bajito, como diría un profesor. Esta es la propuesta. Hoy en día tenemos que hacer un checklist, una lista de chequeo. ¿Cómo estoy de salud? ¿Tengo sobrepeso? Pues me toca empezar a bajar de peso. En una cuarentena es difícil, pero tengo que aprender a comer mejor. Fumo, tengo que dejar de fumar, no solamente por mí, sino por mis hijos, porque obviamente si salgo, yo soy mucho más sensible a tener un coronavirus severo y que termine en una unidad de cuidado intensivo. Una vez que yo sepa cómo estoy, digo, bueno, yo aceptablemente estoy sano, tengo hipertensión, pero la tengo controlado, tengo mi sobrepeso, pero estoy trabajando en eso, estoy empezando a hacer ejercicio, tengo que empezar a chequear a mi familia. ¿Está mi mamá bien? ¿Tiene sus medicamentos para hipertensión arterial? ¿Está mi padre bien? ¿Tiene sus controles? Si tiene diabetes, hay que tener sus controles. Y una vez que ya mi familia esté chequeada, tengo que ver qué hago por los demás. Es posible que necesite una persona un mercado, necesito colaborar para gente y personas de bajos recursos. ¿Qué estamos haciendo como empresa? Tengo que empezar a listar a mi empresa
para tener el equipo necesario para que pueda yo empezar a trabajar en mi empresa. Es decir, tenemos que hacer una checklist de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de las personas cercanas y de nuestra sociedad. Y obviamente estar muy comunicados con nuestros médicos. Este es un artículo que salió hace pocos días en Lancet sobre la salud virtual. Les cuento, por ejemplo, que la Fundación Santa Fe hace un mes empezó telemedicina y llevamos ya más de 1.300 consultas de telemedicina, lo cual ha sido absolutamente grandioso. 42 grupos de especialistas de todos los niveles: ortopedistas, cirujanos cardiovasculares, pediatras, nutriólogos, gastroenterólogos, estamos haciendo teleconsultas. Por lo tanto, si yo tengo algún problema, digamos, si tengo hipertensión, pues bueno, ya hay aparatos electrónicos que son fáciles de comprar y adquirir, tomar la atención, llevar y tener consulta con mi médico de confianza. Ese va a ser el futuro, por lo menos a mediano plazo, de la salud. Y definitivamente, si yo soy médico, igual que un obrero, un bombero que necesita luchar contra el fuego, si un policía necesita buen casco, etcétera, yo tengo que tener exactamente el equipo adecuado. Si yo soy triatlonista, tengo que tener una bicicleta chequeada y adecuada y tengo que tener lo esencial para poder enfrentar y para poder servir y para poder atender a mis pacientes. La realidad es que el decreto 383 que nos obligaba a los médicos, la verdad yo pienso que no es necesario. La verdad, yo como javeriano, como médico de la Fundación Santa Fe, tengo la obligación de servir, pero siempre y cuando, como mi institución, como la Fundación que nos garantiza tener todos los elementos para atender bien a los pacientes. Es que estamos llamados para servir, pero también tenemos eh, el derecho de tener todos los elementos como cualquier obrero, como cualquier bombero, como cualquier policía, como cualquier piloto, de tener todo el equipamiento para poderlo hacer. Y hay una serie de cosas que han recomendado las personas que han estado en pandemias, que han estado confinados. Y las voy a plantear. Una es levantarse temprano. Uno debe tener una rutina diaria. Uno al levantarse tiene que agradecer a Dios si uno es creyente. Yo siempre lo hago. Si no es creyente y uno es ateo, pues uno tiene que agradecer que está vivo y que puede ayudar. Definitivamente uno tiene que ser positivo, tiene que ser proactivo, tiene que ser asertivo. Yo cuando me levanto evito ver el celular porque la mayoría de cosas son malas noticias o correos. Muchas veces le daña el día. Entonces yo lo dejo hasta después de haber hecho ejercicio. La respiración diafragmática, yo por ejemplo respiro. Simplemente ahora voy a hablar un poco de respiración diafragmática, pero respiro hondo por la nariz, expandiendo mi abdomen, eso para que baje el diafragma, y expiro por nariz y boca. Esto lo hago 9 veces. Cada vez que yo siento algo de angustia, que puede haber un conflicto en mi casa, un conflicto en mi clínica, respiro 9 veces. 9 porque según los taoístas, 9 quiere decir larga vida, que para ellos todo tiene un significado. Y si no me he calmado, si no ha bajado la frecuencia cardíaca, entonces vuelvo y 9 veces respiro. Hay que visualizar el día, definitivamente evitar el estrés, hay que tender la cama. Lo peor es quedarse en pijama, no estamos en vacaciones, muchos nos toca hacer teletrabajo, telemedicina, entonces nos tenemos que preparar para eso. Tenemos que estudiar muy bien la ruta de nuestra carrera. Acuérdense que nosotros vamos a correr el Ironman COVID-19 o la 42K COVID-19. Por lo tanto, toca estudiar la ruta, evitar chismes, redes. Uno no tiene que desgastarse peleando en las redes sociales
hay que evitar noticias falsas, pero hay que estudiar la ruta. Yo recuerdo hace 2 años, cuando hice la tercera maratón, Ironman de Cartagena, había nadado muy bien, lo cual es lo que peor hago. Luego la cicla me fue bien, que también es lo segundo, y dije, bueno, ahora va lo que yo sé hacer, que es trotar. Iba en el kilómetro 19 y había una flecha, y yo dije, no, no puede ser que me falten 2 kilómetros, yo me siento bien, y tomé la flecha por el lado equivocado y terminé haciendo casi 26 kilómetros. Por lo tanto, hay que mirar bien la ruta. Hay que tener un buen equipo para tener confianza y comunicación. Yo afortunadamente tengo una familia sólida que me ha apoyado en todas las circunstancias de mi vida. Tengo un equipo como la Fundación Santa Fe. Hay que confiar en nuestras autoridades. Es la alcaldesa, hay que creerle. Al presidente pues hay que rodearlo. Él se está rodeando de la gente que sabe, por lo tanto, el equipo. El K2 Multisport siempre me ha apoyado. Cuando uno está cansado le dice, bueno, adelante, Doc. Y esa es la mejor frase para terminar los 42 kilómetros o para terminar un Ironman. Obviamente tenemos que tener buena hidratación. Generalmente solo uno necesita agua. Evitar el cigarrillo, el alcohol. Por ejemplo, se ha visto que después de un SARS o de alguna catástrofe importante como el M11, digamos, en Nueva York, el uno de cada cuatro prácticamente empieza a tomar más trago. Evitar el café, yo soy amante del café, todas las revisiones sistemáticas y metaanálisis demuestran que más 4 tazas de café al día disminuyen el sobrepeso, bajo el hígado graso, el cáncer de colon, bueno, etcétera, pero en este caso he reducido a lo menos que puedo, he reducido de 8 tazas de café que me tomo al día a la mitad. Pero ¿qué pasa si mi día es duro? Si voy en el kilómetro 30, que es lo que llamamos la pared en los maratonistas, bajo el ritmo. Entonces, a veces hay en los días difíciles hay que bajar el ritmo, hay que decir, voy a tomar con calma esto, hay que recargar energía. Yo normalmente empiezo a respirar mi respiración diafragmática, respiro 9 veces lentamente y siento cómo mi frecuencia cardíaca va bajando y bueno, a veces hay que usar música. Yo en mi casa pongo música suave. Las maratones uso música, tengo mi playlist. Hoy en la fundación, cuando entré a ver un paciente y prendí el computador, decía, ahí tenemos un playlist para que usted se tranquilice. Me encantó tener un buen apoyo social, familia, equipo. No se aísle. Hay mucha gente que está viviendo sola y varios de mis amigos y amigas saben que están solas en sus apartamentos. Griten, tomen clases, así sea, no sea necesario en grupo. Eso es bien importante, que estar conectados, así sea. Este es el momento de conectarnos, por lo menos por video. Y mi equipo a las 6 de la mañana estamos conectándonos 6, 7, 10, 12, 20 personas haciendo fortificación con nuestros profesores. Tranquilos que finalmente habrá un día feliz. Muy bien. Pero si yo tengo que hacer teletrabajo, pues tengo que tener ciertas cosas. Yo cuando corro, siempre me corrige Johnny, me dice que tengo que estar derecho, que tengo que mirar al frente, meter la panza, sí, mirar al frente, poner los brazos en 90 grados. Y es igual, cuando yo hago teletrabajo, tengo que tener más o menos una posición, tengo que meter el abdomen, mirar y la pantalla debe estar a 60 o 70 centímetros. Los celulares se recomienda no más a 30 centímetros. Estos son recomendaciones de las sociedades mundiales de oftalmología. Hay una regla que es el 20-20-20, que es cada 20 minutos yo tengo que mirar a 20 pies, o sea, 6 metros, y parpadear 20 veces. Eso disminuye el riesgo de, por ejemplo, de miopía. Nuestros hijos van a ser mucho más miopes
probablemente por el uso exagerado del iPad, del celular, del computador. Pero en este momento pues es necesario, por lo tanto hay que conservar ciertas medidas y hacer pausas y levantarse cada cierto tiempo, cada media hora hay que levantarse y estirar un poco las piernas, que es lo que nos toca hacer los que hacemos teletrabajo. Higiene del sueño, tengo que tener horarios, si hago siestas muy cortas, 20 minutos es suficiente, media hora. A las 8 de la noche mi casa tiene que empezar a disminuir el volumen, apagar las luces. Si hago ejercicio en la noche no debe ser extenuante, aunque pues yo a veces he hecho ejercicio en las mañanas, en las noches, etcétera, y pues a mí no me afecta, a mí realmente es un placer, pero hay mucha gente que le quita el sueño por la carga adrenal. Definitivamente no alcohol. Este época de cuarentena no es necesario volverse alcohólico, no cigarrillo, limitar la cafeína, limitar el computador en lo posible. Nos tenemos que desarraigar del celular, tener ciertos tiempos de descanso para nuestra vista y nuestra mente, una buena cama para dormir y evitar las comidas pesadas. Solamente les quiero compartir, estas son las recomendaciones para evitar problemas de salud mental en nuestros hijos y en nuestros adolescentes. Son 7 recomendaciones que acaba de sacar la Fundación Santa Fe de Bogotá. Explicar a nuestros hijos que esta situación es transitoria, que hay que filtrar lo falso y la sobrecarga de noticias. Hay que tener una buena comunicación, oír a nuestros hijos sus temores y expectativas. El ejercicio es importante, se recomienda 15, por lo menos 30 minutos diario de ejercicio, no tiene que ser un ejercicio extenuante, todos juegan, todos ganan. Las familias colaborar en tareas del hogar, dar tranquilidad y optimismo eh, a nuestros hijos, esto es transitorio, esto todos nos vamos a cuidar, nos va a ir bien. Y la verdad definitivamente tranquiliza y nos toca hablar de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Para terminar, es importante una nutrición saludable. Tenemos que saber cómo estamos nutricionalmente, sobre todo si tenemos sobrepeso, obesidad, tenemos que ver la manera de empezar a reducir lentamente de peso, haciendo ejercicio y empezando una buena nutrición. Eh, y tenemos que también pensar en los más necesitados. No todos tenemos la dicha como nosotros de tener todos los alimentos todos los días en nuestra casa y en eso después de hacer del checklist de mi persona, de mi familia, tenemos que ver qué hacemos por los demás. Una alimentación saludable definitivamente es importante para subir nuestras defensas, planificar las comidas, hacer una lista de alimentos y cuáles son a mejor precio, hacer compras colectivas. A veces un bulto de naranjas se lo llevan a la casa y sale más barato. Puede ser para la familia. Hay que tener turnos para ir a comprar los alimentos, preferir los alimentos frescos y naturales. Tenemos que revisar las etiquetas, tenemos que lavar y almacenar bien nuestros alimentos. Y definitivamente algo que lo estoy disfrutando realmente y en la cuarentena, quiero decir que ha sido difícil, de lo que he disfrutado es volver a cocinar con mi familia. Obviamente cuando cocina las mujeres de la casa es grandioso, pero como hoy, pero cuando cocinamos con mi hijo definitivamente es un desastre. Pero la verdad es que esos momentos han sido de unión familiar y nos hemos divertido. La alimentación tiene que ser a base de frutas, verduras, hortalizas, pescado, pollo, si tenemos las posibilidades económicas y probablemente evitar todo lo poco saludable como comidas rápidas. Tenemos que cocinar en familia. Hay una cantidad de recomendaciones como cocinar en familia, 20 recetas contra el coronavirus. Tenemos que tener cuidado en el mercado. Bueno, aquí ven, por ejemplo, esto es en otros países, en Oriente, algunas cosas de los domicilios. Tenemos que limpiar muchas veces los carritos que vamos a usar en el mercado. Tenemos que tener distancia de 2 a 3 metros.
las frutas y verduras lavar bien con agua corriente y jabón. Lave o cambie los recipientes del empaque. Los domicilios, no hay evidencia que eso se transmita a ningún virus por recibir un domicilio. Lo único que hay que hacer es que al recibir la comida hay que transferirla a su empaque a un plato, de su empaque a un plato, deseche el empaque y lávese bien las manos. Para terminar, también la lactancia materna es lo que se ha llamado la calostroterapia. La ausencia de lactancia aumenta el riesgo de infección severa, por lo tanto, es importante apoyar a nuestras mamás. Si no tiene coronavirus o no tiene, o si tiene inclusive sospecha o está infectada, tiene que seguir dando leche materna, obviamente con todas las medidas de tapabocas, lavado de manos, etcétera. Muy bien, para terminar un poco, para recordar respiración diafragmática, si usted va a pelear con su pareja, si usted tiene angustia, si tiene estrés en la cuarentena, por favor respire. Lleve hondo el aire por la nariz, infle su panza, el abdomen sale cuando uno inhala. Eso quiere decir porque el diafragma baja. Por lo tanto, entra mucho más oxígeno al pulmón. Sostenga 1 o 2 segundos, exhale por la nariz o por la boca. Y su abdomen obviamente se desinflará. Esto mismo les podemos explicar a nuestros niños pequeños. Se recomienda ponerle, por ejemplo, algún juguete en el abdomen. Y cuando inspira, él ve cómo se sube el juguete. Y cuando expira, se ve cómo se hunde el abdomen. Esto reduce la frecuencia cardíaca, relaja, aumenta los niveles de energía. Y la verdad es que yo, por ejemplo, que manejo colon irritable, se ha visto que una de las maniobras de cuando hay dolor abdominal y estrés y angustia, respirar y practicar, que ustedes, hay muchos videos de respiración abdominal. Los estudios aleatorios han visto que disminuye el, los problemas de colon irritable. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta revisión sistemática del mindfulness, donde analizan 20 estudios aleatorios y controlados y que lo que observan es que la meditación disminuye la inflamación, disminuye los productos inflamatorios de nuestro organismo, suben la inmunidad, aumentan los CD4, mejora nuestra respuesta inmunológica y nos mejora la telomerasa, la actividad de la telomerasa, que eso quiere decir simplemente disminución en el riesgo de envejecimiento rápido. Por lo tanto, todos los estudios, aquí les dejo alguna página de consejos para bienestar del personal. Una monja budista alguna vez en un templo al que he ido varias veces, simplemente decía, mire, meditación usted no necesita estar en posición de loto y estar en un sitio, usted lo puede hacer caminando, usted lo puede hacer trotando, lo puede hacer nadando. Yo lo que hago simplemente es que, por ejemplo, cuando nado, digo, cuando inspiro, digo, voy a entrar todo lo bueno y la buena energía del universo. Cuando expiro, voy a sacar todo lo malo de mi mente y de mi corazón. Y eso lo hago. Inspiro, entro todo lo bueno, la buena energía, y saco todo lo malo que tiene mi organismo. Eso lo hago varias veces y simplemente enfoco mi mente y trato de no pensar en nada. Realmente donde yo creo que mejor medito es cuando nado y pues no puedo negar que me hace falta mucho la natación. También hay meditación para niños. Y aquí, por ejemplo, en el 2016, en el Clinical Gastroenterology and Hepatology, salió todo lo que se está haciendo de la conexión mente y cuerpo, como el manejo del ejercicio, la acupuntura, la meditación mejoran los trastornos gastrointestinales. Esto es tan importante que ya incluso el perro de mi casa lo tengo haciendo ya meditación en casa. Por lo tanto, como conclusión de esta segunda parte, para que se quede en casa, cuidarnos para cuidar a nuestra familia y población vulnerable. Hay que hacer un checklist, cómo estoy yo,
Igual tengo que planear mi parte económica, como mis empleados, mi parte económica, estoy bien en esto, pero la realidad como un meme que me enviaron. Así nos toca empezar de cero. Bueno, vamos a empezar de cero, pero igual estamos todos vivos, estamos todos sanos. El mayor lujo en este momento no es tener 4 carros, 5 apartamentos, 4 fin. El mayor lujo es estar vivos. Y tenemos que tener una comunicación con nuestros médicos, la telemedicina. La Fundación Santa Fe se está convirtiendo prácticamente en un hospital donde se están haciendo, como ya les digo, ya se han hecho más de 1.300 consultas y prácticamente estamos preparándonos para lo que queda de estos meses de esta pandemia. Recuerden que la cuarentena termina, pero las medidas de distanciamiento social, higiene respiratoria y lavado de manos deben continuar. Definitivamente tener hábitos saludables y una buena nutrición son pilares de un sistema inmunológico adecuado. Y ser asertivos, tener paz espiritual, creer en Dios o en la energía del universo, tener buenos compañeros de ruta, mis compañeros de gastroenterología, el grupo de pediatría de mi hospital, mi familia, mi grupo de K2 Multisport, etcétera. Eso es bien importante. Nos toca confiar en las personas que nos lideran, nuestra alcaldesa, nuestro presidente, hay que rodearlo, los médicos, los salubristas, los infectólogos, hay que rodearlo y eso nos da confianza para terminar bien esta Ironman COVID-19 o esta Maratón K42 COVID-19. Para terminar, solamente les dejo esta frase del Dalai Lama. Solo existen 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para quedarme en mi casa, para amar, para estar en familia, para crecer, para llamar a mis amigos, a mis padres, a mis familiares, para ser y principalmente vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta excelente presentación. Durante esta grabación, esta charla la hemos estado grabando y la vamos a compartir mañana a todos los asistentes a través de un correo electrónico. Y ya tenemos las preguntas que hemos ido recogiendo durante esta charla. Vamos a ir hasta las 7:30 con las preguntas y las que no, pues vamos a enviar un correo donde pueden formularlas si alguna pregunta se queda por fuera en esta sesión. La primera pregunta es de Gloria Janet Miranda. Dice, soy una persona de 55 años y he fumado desde los 14. En los últimos 5 años estoy fumando cigarrillos eléctricos y me fumo de media a una caja de cigarrillos. ¿Vale la pena dejar de fumar ahora o ya el daño está hecho? Bueno, la verdad es que yo creo que este es el mejor momento para empezar a dejar de fumar. Obviamente ya hay un daño importante, eh, pero yo pienso que o sea, esto no es para 2 meses, un mes. Según los estudios de Harvard, dicen que esto va a ser como, se va a comportar como la gripa estacional allá en Estados Unidos. Nosotros no tenemos estaciones, pero probablemente lo que estamos haciendo con la cuarentena es hacer que probablemente la infección, el número de infectados sea muy lento y eso nos hace que nosotros nos preparemos para que nuestros hospitales, como estamos haciendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que nuestras industrias y todos se preparen también para eso. Por lo tanto, yo sí te recomendaría que es muy buen momento para dejar de fumar. Yo pienso que yo viendo todos los deportistas que yo he visto en muchos años de maratonista, ahora de triatlonista, de tecondista, bueno, yo lo que he visto es que la gente que deja de fumar siempre tiene una motivación para dejar de fumar. Yo pienso que hay que cambiar la ansiedad, digamos, porque la gente fuma es para tranquilizarse. Por lo tanto, tienes que cambiar
el fumar con otra cosa, como empezar a hacer ejercicio, como empezar a hacer meditación. Entonces, por ejemplo, hacer algo de ejercicio y todo disminuye esa ansiedad. Pero siempre va a ser bien importante dejar de fumar. Hay gente que tiene más sensibilidad porque hay ciertas enzimas y hay gente que va a ser más sensible, pero la verdad es que dejar de fumar te proteges a ti y a tus familiares. Realmente se ha visto que el humo que uno deja en un sitio cerrado, en un apartamento, puede quedar eso hasta 8 horas eso. O sea, que uno no te podría entrar 8 horas donde tú has estado, donde has fumado. Ahora, este tipo de cigarrillos, igual los daños son iguales o peores al cigarrillo normal. Por lo tanto, yo sí motivo a las personas, por favor, dejen de fumar. Muchos fumadores fallecen con cáncer de pulmón o fallecen porque necesitan oxígeno. Por lo tanto, yo pienso que siempre yo motivo a los padres de mis pacientes y a mis pacientes a dejar de fumar. Por lo tanto, toda mi energía positiva para que sea el mejor momento para decir voy a cambiar. Lo que pasa es que los primeros días es difícil, pero siempre tiene que haber una motivación. Muchas gracias, doctor. María Camila Sánchez pregunta, ¿se puede diferenciar un episodio de asma de la falta de aire que se asocia con el COVID? Eh, pues digamos, en general, digamos claro, si yo tengo una gripa por algún virus de otro tipo, eso me puede inducir broncoespasmo. Pero definitivamente, digamos, lo que uno tiene que saber es que con el coronavirus hay signos de alarma bien importantes. Uno es fiebre, otro dificultad respiratoria fácil. Ahora, la mayoría de asmáticos saben cuándo ha cambiado su dificultad respiratoria. Pero la realidad es que si yo tengo una infección respiratoria y tengo dificultad para respirar, ya me comuniqué con mi médico por telemedicina si tengo la oportunidad y definitivamente tengo dificultad para respirar, tengo que ir a una clínica, tengo que ir a un hospital porque hay que determinar si uno ha tenido contacto, si no ha tenido contacto con otros pacientes o lo que sea, y pues hay que hacer, pero el tratamiento probablemente va a ser estabilizar la crisis asmática y probablemente si no pasa a mayores va a seguir en su casa. Si ya la dificultad respiratoria empeora, probablemente requiere hospitalización y algunos casos de cuidado intensivo. Pero el signo de alarma es, o sea, la recomendación es, por favor, los asmáticos tengan sus medicamentos, sigan las recomendaciones de sus médicos y en caso de una crisis severa, por favor, tienen que ir al servicio de emergencias. Los hospitales somos los sitios más seguros cuando cumplimos todas las recomendaciones de protección para nosotros los médicos y nuestros pacientes. La Fundación Santa Fe lo primero que dijo en la cuarentena y la pandemia, protejamos a nuestros médicos para proteger a nuestros pacientes. Y vamos a volver uno de los hospitales más seguros en eso, en que cualquier paciente por cualquier patología puede venir acá y esté seguro que lo vamos a atender, que lo vamos a servir y pues obviamente es un hospital seguro. Muchas gracias, doctor. Lira Isis Páez pregunta, ¿la pregabalina es contraproducente tomarla en estos momentos? Yo pienso que no hay ningún estudio que demuestre que la ingesta de proteína aumente el riesgo de tener coronavirus o que le dé un coronavirus, una enfermedad por coronavirus más fuerte. Por lo tanto, hay que seguir tomando sin ningún problema. Yo no he leído, yo pues revisé, hemos revisado casi toda la literatura, casi desde el brote de pandemia de China, y no he leído, pero definitivamente yo pienso que hay que seguirla tomando y siempre estar comunicado con tu médico. Muchas gracias, doctor. Janet Schiller pregunta, ¿podría explicarnos por qué evitar el uso de antiinflamatorios? Eh, pues teóricamente los antiinflamatorios fuera de, como su nombre lo indica, disminuir la inflamación, pueden también disminuir, por ejemplo,
la migración de los neutrófilos, o sea, disminuir también un poco lo que la gente llama las defensas. Te recuerdo que pues aquí hay público médico de salud mental, pero hay mucha gente no médica. Entonces, lo que hace también los antiinflamatorios es que nos pueden disminuir un poco eh, la defensa de nuestro organismo. Pero la realidad es que uno, si no es necesario, digamos, si yo tengo un dolor de cabeza, yo tomo acetaminofén, una tableta. Y si puedo, digamos, evitarlo tomar, mejor no lo tomo. Si mi cefalea es y puedo hacer respiración diafragmática o descansar, pues lo evito, no requiero medicamentos. Por lo tanto, digamos, se vio alguna asociación, pero lo que les digo no es definitivo. Mi recomendación, y de acuerdo a todas las guías, es, por favor, si no necesita tomar antiinflamatorios, no los tome. Si usted tiene eso porque tiene una artritis reumatoidea, porque tiene una enfermedad crónica, tómelo, comuníquese con su médico y vean las posibilidades de disminuir la dosis o de mantener la dosis según la circunstancia. Muchas gracias, doctor. Daniela Fajardo dice, el ibuprofeno es el principal componente del calmidol. Si uno padece de cólicos severos, ¿qué puede ocurrir si se toma ibuprofeno? ¿El riesgo de contraerlo es mayor? Pues como dije, no, digamos, no hay la FDA y las recomendaciones de los de investigación no son definitivas. Se ha encontrado una asociación. Por lo tanto, si de pronto, si yo tengo un cólico y tomo dos, si soy adulto, tomo 2 tabletas de acetaminofén 3 veces al día y con eso es suficiente, o una tableta 3 veces al día, pues yo no necesito tomar ibuprofeno. Pues en estas circunstancias en especiales, en estos meses, especialmente en estos próximos 3 meses que se avecinan, yo tengo que evitarlo. Ahora, hay otro tipo de medicamentos que no necesariamente son antiinflamatorios no esteroideos que pueden ayudar y para eso es mejor comunicarse con su médico, con su ginecólogo de cabecera. Muchas gracias, doctor. Constanza Rojas pregunta, ¿una dosis de vitamina D de 2000 IU sería benéfica como dosis preventiva? Pues mire, eso no lo sabemos, digamos, yo pienso que la realidad es que yo después del estudio que hicimos en mujeres embarazadas acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es clase media, baja, clase alta, y encontramos que de esas pacientes casi el 60% estaban por debajo de 30 nanómetros por mililitro y un casi 30% tenían menos de 20, digamos. Yo dije, no, pues esto es un problema importante porque eso se ha relacionado con una cantidad de problemas en los bebés, como mayor dificultad respiratoria, bajo peso al nacer, etcétera. Por lo tanto, la recomendación de este estudio, que lo vamos a publicar este año, es que probablemente las embarazadas deberían tomar niveles y mantener niveles por encima de 30 nanómetros por mililitro, y si es así, dar 2.000 unidades. La verdad es que yo pienso que hay una evidencia aceptable para que si yo no salgo al sol, no tomo el sol, y si yo puedo tomarme unos niveles y están por debajo de 30, yo eh, obviamente las sociedades de endocrinología hablan de 20, por debajo de 20, tengo que tomar por lo menos 2.000 unidades día, por lo menos durante estos 3 meses. Por lo tanto, yo daría esa recomendación y hay una evidencia aceptable y no definitiva, digamos, de que puede ayudar. Muchas gracias, doctor. Estas recomendaciones de vitamina D, la realidad, digamos, y como habla el autor del artículo que les dije, es que, digamos, dosis altas de vitamina D, los efectos colaterales no son severos, por lo tanto, digamos, es una posibilidad de hacerlo en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Sandra Pulido formula una pregunta que otras personas han repetido también. Dice, muchos de los pacientes que han muerto tienen como comorbilidad el hipotiroidismo.
¿Esta enfermedad cómo se relaciona con el COVID-19? ¿Hay alguna recomendación o estudio respecto al riesgo de esta enfermedad? Bueno, una de las cosas más importantes en el hipotiroidismo es que mucha gente no tiene controlado su hipotiroidismo. Por lo tanto, yo pienso, igual que el diabético, el asmático, el hipertenso, si su enfermedad no está controlada, es cuando se ha visto las asociaciones con problemas más severos, porque tanto la desnutrición como el hipotiroidismo mal controlado, por decirlo así, disminuye los mecanismos de defensa del organismo ante el virus. Por lo tanto, mi recomendación y uno de los mensajes para quedarse en sus casas en época de cuarentena y de pandemia es, por favor, hagamos un checklist de mi enfermedad. Yo tengo hipotiroidismo, perfecto. ¿Cuándo fue los últimos niveles que me tomé? Hace un mes, perfecto. ¿Estoy tomando mi medicamento? Sí. Se me olvidó a mí, hace un año me comunico con mi médico. Por ejemplo, la Fundación Santa Fe tiene un número donde uno llama y van a la casa con todas las medidas de higiene, etcétera, respiratorias y le toman la muestra y se puede medir. Es decir, es probable que nosotros sea este es el momento para que chequemos y miremos y hagamos una lista de chequeo de cómo estoy yo, cómo están mis enfermedades, qué tanto control, qué tanto tengo acceso a mis médicos. La, claro, yo quisiera que esto fuera para toda la población. Es posible que tanto el distrito como el gobierno, y es lo que se está haciendo, es que nos convertamos en transmisores de educación y nada mejor como la telemedicina. Por lo tanto, el mensaje es, por favor, cualquier patología en estos momentos, hagan un checklist y la manténganla controlada. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos algunos minutos más de preguntas. Les recordamos a los asistentes que si su pregunta no alcanza a ser respondida, mañana dentro de lo que les enviaremos por correo, irá un dato de contacto que esperamos poder resolver sus dudas. Entonces, continuando, Carol Sánchez pregunta, el embarazo y el COVID-19, ¿qué recomendación nos da, doctor? Yo diría que pues primero, obviamente, necesitamos niños sanos y mujeres sanas. Yo a una mujer embarazada siempre le recomiendo, conserva tu peso. Es bien importante que tenga un peso adecuado. Hay unas tablas que están en internet. Uno busca guías de práctica clínica de sobrepeso o de peso en el embarazo y hay unas tablas y uno sabe qué peso mantener. Eso es bien importante porque los estudios de las últimas encuestas han notado que el 50% de las embarazadas tienen sobrepeso o obesidad. Eh, y un gran porcentaje están subnutridas y solamente la mitad están bien. Entonces yo pienso que ¿eso qué quiere decir buena alimentación? ¿Qué es buena alimentación? Pues más algo así como la dieta mediterránea, más frutas, verduras, más pescado, pollo, aceite de oliva, queso, etcétera. O sea, una buena alimentación es bien importante para un embarazo a buen término. Dos, yo pienso que los estudios han demostrado que un multivitamínico es bien importante. Yo pienso que hay que hacerse los niveles de vitamina D y si uno tiene menos de 30 nanogramos por mililitro, uno tiene que tomar 2.000 unidades de vitamina D en estas pacientes. Ahora, en pacientes deben tomar lácteos, digamos, queso, quesillo. Una mujer, digamos, que está en embarazo necesita por lo menos 1.000 miligramos de calcio. Recuerden que un vaso de leche tiene 250, 300 miligramos de leche y un buen pedazo de queso 400. Entonces, una buena alimentación diría que es lo mejor para un embarazo y para que probablemente el coronavirus o disminuya el riesgo de adquirir coronavirus y por lo menos que no les dé severo, de una forma severa. Muchas gracias, doctor.
Otro mensaje para nuestros asistentes, por favor no olviden calificar esta charla en el enlace que aparece en el chat. Lina Mojica pregunta, ¿los ayunos son buenos para el cuerpo? Por ejemplo, consumir agua durante 24 horas para limpiar el cuerpo. Yo diría que es una total equivocación. Yo pienso que hay una moda de el ayuno y eso se ha venido por la moda de la dieta cetogénica. Entonces, ha habido una cantidad de personas que se han puesto a hacer ayunos, como la dieta, por ejemplo, del agua, que es tomar agua y ayunos, etcétera. Y lo que ha producido son desequilibrios hidroelectrolíticos, lipotimias, bradicardias, inclusive muerte. Por lo tanto, yo pienso que el ser humano, eh, claro, antropológicamente, antes cuando al hombre le tocaba cazar un bisonte, se podía demorar 12 horas hasta que lo cazaba y se lo comía. Pero la realidad es que hoy en día la evolución del ser humano ha notado que uno tiene que comer más o menos cada unas 3 horas, digamos, pequeñas porciones de comida. Probablemente la dieta de un desayuno, un almuerzo y una comida sea lo más saludable, asociada a dos pequeños snacks a media mañana y media tarde. Pero digamos, inclusive hay algunas modas de deportistas de ayunos para mejorar estado cetogénico y todo, y eso está bien discutido. Yo por lo menos que llevo haciendo deporte toda la vida, yo no puedo salir a hacer deporte sin desayunar algo. O sea, uno puede hacer un predesayuno, o sea, si uno no desayuna, tiene que hacer un predesayuno, por ejemplo, un cereal con leche, una fruta, un yogur con fruta, con cereal, etcétera. Eso es lo que se llama un predesayuno, pero yo personalmente, antes de hacer deporte, siempre desayuno. Muchas gracias, doctor. Gloria Miranda pregunta, doctor, se me cayó una calza de una muela. ¿Es muy peligroso ir al odontólogo en este momento? ¿Qué debo hacer? Bueno, depende, digamos, si hay dolor, si hay malestar, si hay, digamos, eso, la calidad de vida ha disminuido, pues obviamente hay que ir a un odontólogo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el servicio de odontología de emergencias. Uno puede llamar, por ejemplo, al 603-0303, opción 4, y probablemente tenemos gente entrenada para que probablemente un odontólogo con todas las condiciones de, de, de higiene respiratoria, de lavado de manos, de protección tanto del paciente como para el odontólogo le pueda brindar ese servicio. Muchas gracias, doctor. Andrea Henao pregunta, ¿qué alimentos son recomendados para personas con hígado graso? Bueno, el hígado graso generalmente está asociado a sobrepeso, obesidad, a dislipidemias, o sea, aumento del colesterol y los triglicéridos y algunos medicamentos. Estas son las causas más frecuentes. Se han hecho miles de pruebas de ensayos clínicos. Se ha visto, por ejemplo, que la vitamina E puede ayudar en algo, el ácido urso desoxicólico, etcétera. Pero lo que definitivamente la ciencia se ha visto es que bajar de peso lentamente, que es la causa más frecuente, mantener su colesterol, sus triglicéridos controlados, mantener su hipotiroidismo controlado y hacerlo de manera gradual, por ejemplo, haciendo ejercicio, modificando la dieta, esa es el mejor tratamiento para el hígado graso. Bueno, doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por esta excelente charla. Eh, Le recordamos a los asistentes, por favor, calificarnos a través del enlace que está en el chat. Eh, Hay muchos comentarios con agradecimiento para usted y para su equipo y en nombre del equipo de egresados de la Universidad de los Andes.
le agradecemos muchísimo. Bueno, bendiciones a todos. Por favor, a cuidarse, a hacer su checklist, mirar cómo están ustedes, sus familias y miremos cómo podemos ayudar a nuestra comunidad. Quédense en casa y pues entre todos vamos a salir de esto. Un abrazo a todos. Bendiciones. Hola, hola. Muchas gracias, doctor. Ya finalizamos. Hubo excelentes comentarios, muchas personas conectadas. ¿Cuántas se conectaron finalmente? En algún momento, si no me equivoco, tuvimos simultáneamente 700 personas.